valentía, deidad, virtud, popular, naturaleza, andrógino, sol, luna, tierra, sexo, poesía, música, medianía, encuentro, fuego, demonio, belleza, celos, violencia, reconocimiento, trabajo. Vamos a continuar y ahorita con la enumeración estaríamos en el número 3, el banquete 3. Vamos a empezar ya a hablar propiamente del banquete. Primero tenemos que mencionar 3 cosas. La primera cuestión tiene que ver con la narrativa del banquete. No lo está narrando Sócrates en la figura de Sócrates, no lo está narrando Platón siendo un testigo, no. Sino que Platón ocupa una especie de enredo o de discusión o de figura literaria a través de 3 personajes. El primer personaje es Apolodoro, el segundo personaje es el amigo de Apolodoro, al que podríamos denominar Glaucón, pero bueno, habría que revisar bien el banquete, pero en la versión de Jenofonte como para precisar el nombre, pero bueno, eso será más adelante. Y la tercera es Aristodemo, que Aristodemo es esencialmente quien le ha contado a Apolodoro la historia que a continuación iremos narrando. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que Apolodoro es uno de los últimos discípulos de Sócrates, y si nosotros vamos leyendo el banquete, leeremos la siguiente frase, cito: quiero encargarme de entender cada una de las frases de Sócrates, entender su sentido, además de su significado. Cierro. Habrá que mencionar que Apolodoro es un sujeto que se dedica a la gramática. No es un dramaturgo, es un gramático, o sea, es un sujeto que está estudiando la gramática griega. Entonces, por eso tiene la preocupación de entender cada una de las palabras dichas en el banquete y esencialmente por Sócrates. La tercera cuestión que debemos considerar importante es el hecho de que él es uno de sus últimos discípulos. Aparecerá en algún otro diálogo, como por ejemplo en el de Eutifrón, pero va a aparecer nada más como un personaje que allí está, como un copista, como alguien que está revisando, transcribiendo, pensando las frases correspondientes a nuestro compañero Sócrates. Eso es lo importante. Ahora sí, vamos a ver. Este diálogo inicia con un llamamiento que se va a dar entre Apolodoro y el amigo de Apolodoro. Apolodoro quiere enterarse de lo ocurrido en el banquete, pero lamentablemente a quien invoca Apolodoro es un sujeto que no estuvo ahí, sino que a su vez a este sujeto se lo ha contado Aristodemo, ¿no? Aristodemo es el personaje que se va a caracterizar por ser un sujeto de baja estatura, pero además de que nunca calza sandalias. Pero también Aristodemo tiene la otra característica de que es un gran o un buen amigo de nuestro querido personaje platónico que es Sócrates. Entonces, en este encuentro que Apolodoro quiere saber, quiere entender, quiere escuchar las partes, interviene también otro sujeto que nunca tendrá voz ni en el banquete ni al inicio de la narración, que es Fénix, el hijo de Filipo. Ese sujeto nunca va a tener entrada, sino que por allí Apolodoro le cuentan que lo supo, pero dice el amigo de Apolodoro: no, yo no lo supe, a mí me lo contó Aristodemo, que Aristodemo también a su vez se lo contó a Filipo. Entonces aquí hay una cuestión importante de la filosofía, que la filosofía parte de los decires de la cotidianidad. Cierto es que después se piensan, pero la filosofía parte de un interesante decir. Bueno, el amigo de Apolodoro interroga a Apolodoro y le dice: bueno, ¿y a ti por qué te interesa esto? Y Apolodoro dice: porque ustedes
que siempre se preocupan por las cosas corrientes, vanas, contables, pesables, pero poco se dedican a esas cuestiones del espíritu, a esas cuestiones que elevan el alma y nos hacen encontrar lo bello, lo justo y además la virtud. Le contesta el amigo: ay, Apolodoro, tú siempre hablando mal de ti mismo y de los demás, pero ven, te contaré lo ocurrido. ¿Qué más nos queda de camino a Atenas sino que seguir platicando sobre aquel acontecimiento? Bien, empezamos con el preámbulo del banquete. Aristodemo, que es el personaje que nos va a ir narrando cada uno de los diálogos, él mismo narra que al pasar por una calle cerca de los baños, vio salir a Sócrates bien al punto. ¿Qué significa bien al punto? Bien vestido, bien peinado y además usando sandalias. Bien chulo, bien guapo, bien para el festín. Y Aristodemo le pregunta que por cuál razón él se había puesto tan al punto. Sócrates le dice: porque ha sido convidado a la casa de Agatón para festejar el triunfo de la publicación o de la puesta en escena de su primer tragedia. Cuenta Sócrates que este evento había realizádose un día antes, donde el personaje, que es Agatón, había sacrificado a los dioses por su triunfo, pero que Sócrates ese día no había decidido ir porque no le acomodaba a la gente, había mucha gente. Entonces resulta que Sócrates acudió al recalentado, al siguiente día. Bueno, entonces Sócrates le pide a Aristodemo: vamos, acompáñame a esta reunión. Y inician por ahí una cita relacionada con la Odisea, en donde se da el encuentro de Agamenón, ¿sí? En donde se cita que no es propio que un hombre mediano de conocimiento se siente a la mesa de un hombre grande. Y le dice Sócrates: cambiemos ese dicho de la siguiente manera: es propio que un hombre mediano se siente a la mesa de un hombre grande. Aristodemo dice: no, pero si llegara yo a acudir, Sócrates, y si llegara a ser yo interpelado del por qué estoy ahí, tú tendrías que salir en mi defensa. Sócrates, sin ningún miramiento, dijo: no te preocupes, somos dos, ya sea a ti, ya sea a mí, se nos ha de ocurrir algo para salir al paso. Y entonces se dirigen directo a la casa de Agamenón. Llegando a la casa de Agamenón, Agatón, no Agamenón, a la casa de Agatón, Agatón sale y recibe eufóricamente y muy contento la presencia de Aristodemo. Oye, ¿por qué no has venido ayer?, le pregunta. Aristodemo se queda callado y le dice: Agatón, ayer te anduve buscando para invitarte y convidarte a esta fiesta por haber obtenido el primer lugar, ¿no? Pero bueno, entonces le dije: no, simplemente he venido, dijo Aristodemo, he venido porque me trajo Sócrates. Agatón voltea y dice: ¿dónde está Sócrates? Voltearon hacia atrás y Sócrates se había quedado detenido al dintel, es decir, a la puerta, a la chapa de una puerta, de un terreno, de una casa, o de lo que sea de aquella época, y Sócrates se encontraba parado. Entonces, el ganador, que es Agatón manda a los esclavos, pero Sócrates no quiere ir. Entonces dice Aristodemo: déjalo allí. Él siempre hace eso, siempre se queda prendido, siempre se queda exhausto ante una idea. Deja que le siga llegando esa idea. Entonces entran y empiezan a comer y empiezan a convivir, y a medio banquete llega Sócrates, y obviamente Agatón baja, bien contento, bien alegre, recibe a Sócrates y lo lleva a su cama, lo lleva al lado suyo y le dice: Sócrates, vamos, revélame eso, que los dioses o que el conocimiento se te presentó en la puerta anterior. Sócrates le dice: ojalá, Agatón, el conocimiento fuera así como tú lo dices, que de repente te atrapa. No, el conocimiento se construye, el conocimiento va eligiendo, pero no es así, tan de repente, tan espontáneo como tú lo consideras.
Entonces empieza una especie de alabanza, de reconocimientos de quién tiene el mejor conocimiento, el mejor saber. Y entonces quedaron en el acuerdo Sócrates y Agatón, que sería Baco, el sujeto, que decidiera quién tenía la mejor sabiduría, si Sócrates o Agatón. Empezaron a seguir conviviendo cuando de repente Aristodemo, junto con los demás convidados al banquete, se encontraban un poco medios con resaca, con cruda, con preocupación de la borrachera anterior y de la comilona anterior, que decidieron esta vez no tomar en exceso, sino que tomar según lo que el cuerpo aguante. O sea, aquí hay una cuestión que cuando en Grecia había una cuestión festiva, un elemento festivo, se tomaba hasta la saciedad, hasta el reventarse, hasta el acabarse, hasta el dañarse. Pero cuando se comía de manera cotidiana y se bebía también de manera cotidiana, entonces se tomaba el acuerdo, se decidía, se pensaba que bueno, que se fuera un poco más discreto en la bebida, ¿no? Y ese fue el acuerdo. Entonces, por allí hay otra escena donde Aristodemo va a hablar sobre las bondades de no tomar mal porque le afectan al cuerpo, pero bueno, entra Aristófanes y Aristófanes Aristodemo, te admiro en las cuestiones de medicina donde eres sabio y de gran conocimiento, pero ya todos acordamos que vamos a tomar bien, que vamos a tomar con calma, así es que por favor siéntate y deja de meterte en la plática, ¿no? Muy bien, hay una especie de moderador para que no empezara la disertación vaga de un tema y se perdieran. Pero entonces Eryxímaco toma la palabra y dice: oigan, esto que voy a decir no es mío, no lo inventé yo, no lo propuse yo, lo propuso Fredo, ¿sí? Fredo considera que al amor no se le ha dado el tributo necesario, que el amor no ha sido reconocido. Incluso cito a Eurípides, o Fredo citó a Eurípides sobre la Melanipa, y dice que hay cierto libro que se titula El elogio de la sal, donde el encargado ha hablado sobre los beneficios de este producto para el ser humano, pero que el amor que ha hecho tantas cosas buenas por la humanidad no ha tenido su panegírico, es decir, su alabanza religiosa. Entonces propongo, así como lo dijo Fredo, que arranquemos cada uno por la izquierda un elogio del amor. Sócrates dijo: de acuerdo, hagamos un discurso del amor. Agatón asintió, es decir, estuvo de acuerdo con esto. Y entonces todos decidieron que fuera Fredo el primero en iniciar el discurso del amor, ya sea porque estaba en el orden o ya sea porque Fredo era el que había propuesto esta idea. Discurso de Fredo con respecto al amor. Nos dice: el amor es un gran Dios, debe ser alabado más que a todos los dioses y más que a todos los hombres. Es un Dios anciano, no tiene padres, nació directamente de Urano y de Gaia. Es un Dios anciano y que premia siempre la valentía y la muerte por amor. Según Hesiodo, el caos y la tierra, y después de ellos surgió el amor. Parménides dice que el amor es el primer Dios y es causa de todo. Es decir, lo que nos está diciendo Fredo, que el amor es el primer Dios y que el amor causa a todos los demás dioses. El amor hace un bien a todos los hombres. El amor es ante todo un bien supremo que ejercita la voluntad de la búsqueda del bien, del amado y del amante. El amor como un Dios supremo, como un Dios anciano y como un Dios como experiencia, premiará siempre a los sujetos valientes que mueren por amor. Véase el caso de Alcestis, que murió por Admeto. Admeto
es uno de esos sujetos míticos, explico, es uno de esos sujetos míticos descendientes de aquella leyenda del encuentro del vellocino de oro, y que este rey pues era querido por su pueblo, pero al mismo tiempo era perseguido por el padre de Eurídice, y en este sentido, por el padre de Alcestis, era perseguido por el padre de Alcestis. Entonces decidieron matarlo y se iba a ejecutar la orden, o al menos que alguien decidiera morir por él. Alcestis o Alceste, según la traducción, inmediatamente dijo: yo muero por el rey, y murió, y el amor la premió y la reconoció. Otro relato lo encontramos en Orfeo, cobarde músico, y su esposa Eurídice. Habrá que recordar, les explico también, al mismo tiempo que les voy contando en los discursos, les voy a ir mencionando ciertas cuestiones para que ustedes vayan tomando nota. Este mito de Orfeo y de Eurídice lo encontramos en la tragedia de Eurípides, que es así, la tragedia de Eurídice. Bueno, en este caso, Eurídice muere por Orfeo, porque Orfeo era un músico y que seguiría siendo belleza con su flauta. Pero el plan de Orfeo era bajar a los infiernos, o al Hades, o al inframundo, y recuperar a Eurídice. Y así lo hizo, pero los demonios lo condenaron. Cuando iba a salir del inframundo, su esposa, su amada, se le convirtió en un fantasma, y Orfeo, como castigo, fue asesinado por las mujeres. Otro tercer caso que nosotros podemos ejemplificar la muerte por amor, la encontramos en la figura de Aquiles, que venga la muerte de Patroclo. Recordemos que esto está en la Ilíada en el capítulo 22. A ver, estos datos bibliográficos no los pone Platón, sino que ya saben, uno que se ha leído y que se sabe esto de todas, entonces se pone a revisar y les va dando ciertas pinceladas. Entonces, aquí la narración era que al nacer Aquiles, su madre lo ungió con un aceite, y le dijeron los dioses, o le dijo la sacerdotisa, o el oráculo, le dijo: tu hijo será inmortal, al menos que un día mate vengando un amor. Obviamente, Aquiles nunca aceptó que estaba enamorado de Patroclo. Pero recordarán ustedes que las películas de Hollywood nunca nos van a hablar de la realidad de la literatura, porque no vendería, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos saber es que sí, que Aquiles y Patroclo tenían cierto amor homosexual. Para la época griega, hablar del amor homosexual no generaba ningún sonrojamiento, ningún resquemor. Se hablaba así, como de lo que hablamos ahorita, de eso que hablamos tan fluido, tan sin detener la lengua, sin enredar el corazón. Así, amor homosexual y fin de la historia. Ese era un amor y ya, no se detenían en estereotipos. Entonces, resulta que en la guerra de Troya hay un momento en donde el personaje de Patroclo, que era un chofer de carro de guerra de antes, pues era un buen chofer, pero no era un buen guerrero. Entonces Héctor, abusando de esta condición, mató a Patroclo, y entonces Aquiles vengó la muerte de Patroclo, ¿sí?, matando a Héctor. Pero al tiempo, Aquiles es asesinado dándole una flecha, tirando una flecha, o que la flecha dañó justo ese lugar donde no había podido ser ungido por el aceite, ya que de ahí fue agarrado para ungir todo el demás cuerpo. Aquí la historia es más importante, ¿por qué? Porque Patroclo era un militar y punto, mientras que Aquiles era sabio, era bello, era hermoso.
era un rey y Patroclo no. Entonces, bajo esta figura del amado y del amante, resulta que Alcestis era amante de Admeto, entonces era propio que ella muriera por él. Eurídice era amante de Orfeo, era natural que el amante muriera por el amado. Pero en el caso de Aquiles, él era el ser amado y el amante era Patroclo. Entonces fue calificado con mayor dignidad y puesto en la isla de los bienaventurados. ¿Por qué? Porque el amado murió por el amante. Dice Fredo que si hubiera un ejército de amados y de amantes, sería totalmente invencible. ¿Por qué? Porque un amado y un amante siempre estarían vigilando para que nunca el mal se apoderara del cuerpo. Este es el discurso de Fredo. Entonces, desde aquel encuentro en Atenas entre un sujeto desconocido, probablemente sin nombre, y Apolodoro, recordando ambos lo dicho por Aristodemo, hasta la idea del ejército de amados y de amantes que representa el amor valiente, terminamos aquí el tercer audio y nos vemos en el otro, citando al personaje de Pausanias y Erixímaco, sin olvidar el Hipo de Aristófanes.